¿Qué tal amigos? He titulado este video Radiografía de Colombia porque voy a tocar temas muy importantes que están aconteciendo en estos momentos en este país y me gustaría mucho que reflexionáramos frente a lo que está sucediendo en nuestra nación. En días pasados nos hemos dado cuenta de que han surgido cantidad de inconvenientes a nivel político, social, económico en nuestro país. Y bueno, no es para muchos el desconocimiento de que Santos, desde que empezó este proceso con las FARC, desde que empezó este proceso en Colombia, se ha burlado totalmente de este país, ¿no? Pasando por encima primeramente de lo que fue el plebiscito, de lo que pasó el 2 de octubre, pasó radicalmente por encima del pueblo, ¿sí? Simplemente por firmar unos malos acuerdos y embolsillarse de cierta manera 2 millones de pesos que, que le representaban el Premio Nobel de Paz. A raíz del 2 de octubre pues se supo de que el pueblo no estaba de acuerdo con los acuerdos que él tenía con las FARC, valga la redundancia. Y más sin embargo, la pregunta dentro del plebiscito decía que si estabas de acuerdo con los acuerdos de La Habana, ¿sí? El pueblo votó no y pues más sin embargo este señor simplemente maquilló algo, lo dejó ahí y después lo pasó al Congreso de la República, el Congreso de la República lo refrendó porque todos comieron de ahí. Desafortunadamente ese es el país en el que vivimos, pasando por encima de la voluntad del constituyente primario, violando sus derechos, o sea que en pocas palabras siendo eso inconstitucional, ¿sí? Este señor simplemente hizo lo que se le dio la gana en este país. Desafortunadamente eso es lo que ocurre con este gobierno. Violó los derechos del constituyente primario, que el cual es el pueblo, y se los dio a un constituyente que supuestamente él dijo que estaban representadas todas las entidades ahí, sin tener en cuenta de que no estaban representadas la población que salió a marchar el 10 de octubre, el 10 de agosto, en contra de todas estas cosas, y que fue la que, digamos de cierta manera, fue la que más empujó para que las votaciones se inclinaran hacia el no. Bueno, por otra parte tenemos al exmandatario, el señor Uribe, el cual ha sacado pecho y ha sacado provecho de toda esta situación la cual se ha ido tejiendo en este país, pues simplemente porque son intereses políticos, ¿no? Ya está preparando su gabinete para las elecciones del 2018 y es entender de que este país prácticamente se ha dividido en dos, Santos y Uribe, ¿sí? Desafortunadamente la gente lo está mirando esta vez. Tú estás en contra del gobierno, eres uribista. Tú estás en contra de Uribe, eres santista. Entonces pienso de que eso está mal y está trayendo mal para Colombia, ¿sí? Entonces reflexionemos frente a esta parte. Este país es más que Uribe y más que Santos, ¿sí? Eh, por otro lado podemos ver de que Colombia ha sido un país que ha sido gobernado por muchos entes, ha sido gobernado por muchos entes y han querido dañar al pueblo de una u otra manera, siempre han querido someternos. El señor Uribe está arreglando sus cosas para el 2018, ¿sí? Sacando pecho con algo que no le corresponde, atribuyéndose victorias que realmente no son de él, ¿sí? Porque fueron los otros actores los que participaron en el 2 de octubre para que estos acuerdos realmente no fueran refrendados ese día. Entonces él saca pecho de esto para hacer eso y eso está mal, ¿cierto? Respecto a la reforma tributaria, bueno, ese tema sí, bastante escabroso en este momento, ¿sí? Eh, Terminamos siendo afectados nosotros los colombianos, los que andamos de a pie, los que somos, los que luchamos en este país, los que somos los que nos levantamos temprano, los que tenemos que vivir prácticamente, los que se ganan un mínimo, porque no todos se ganan un mínimo, algunos ganan menos del mínimo en este país y desafortunadamente fueron los más afectados en cuanto a lo de la reforma tributaria. Terminamos pagando más impuestos que los que viajan en un jet privado y los que de una u otra manera fueron exonerados de pagar estos impuestos.
y fueron exonerados de pagarlos. A eso le sumamos lo de Obedrecht. Precisamente el Banco Agrario esta semana se dio a conocer de que dio un préstamo muy significativo a esta empresa. Ahora, por Dios, el Banco Agrario es el que maneja los recursos del gobierno, cierta parte de los recursos, porque los otros se lo dividen entre los bancarios más potentados de este país, que el gobierno debería darle más bien los recursos al Banco Agrario para que le prestara a los colombianos, bajara los intereses y nos ahorramos esa platica del cual le da un porcentaje a los demás bancos. Desafortunadamente esto ocurre en este país y todo el mundo se queda calladito, todo el mundo se queda callado, ¿sí? Nadie habla, desafortunadamente, y cuando hablamos, cuestionamos de lo que hablamos. No es así, mis hermanos. Entonces, le dio unos dineros a esta empresa y resulta que esta empresa también está involucrada en una cantidad de fraudes y cosas que, bueno, no me compete a mí meterme en ese tema, pero hace parte de lo que nos está tocando a nosotros, porque fueron dineros de lo que nosotros pagamos, del impuesto que nosotros pagamos, de todo esto que nos están cobrando ahora con la mal llamada reforma tributaria, o la bien llamada reforma tributaria, como lo quiera tomar usted. Y nos afecta el bolsillo a todos, nos afecta. La canasta familiar está por los aires. El mínimo no alcanza para nada en este país. Entonces vemos que son cosas que realmente afectan, por eso hace parte de esta radiografía que queremos hacer hoy, ¿sí? Por otra parte, las FARC están proponiendo un gobierno de transición, para lo cual tendrían que hacer ellos, para poder llevar a cabo ese gobierno de transición, tendrían que suspender las elecciones del 2018, nuevamente violando nuestros derechos, nuevamente violando el derecho al voto y a la libre expresión de nosotros, a la libre opinión de nosotros, siendo este país un país democrático. Entonces tendrían que suspender las elecciones del 2018 y entrar ellos a mirar en ese gobierno. No entiendo cómo lo piensan hacer, pero es lo que está gestionando en este momento las FARC. Tampoco me compete meterme en ese tema, ¿sí? Por otra parte, pues definitivamente eso está en manos del gobierno, ¿sí? Nos violaría nuevamente nuestros derechos. Otro actor muy importante que ha venido a surgir en este proceso, en estas situaciones de este país en este momento, han sido, y es un grupo bastante importante, ¿sí? Es los cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos han tomado fuerza en este último año y me parece, de una u otra manera, me parece que eso está bien, ¿sí? Que se quite esa religiosidad que tiene el pueblo cristiano para incursionar en las áreas políticas. Pues bien es entendido de que la Biblia habla de política y Josué, Daniel, el mismo rey David, todos fueron políticos. Entonces no entiendo por qué tanta religiosidad, decir que el cristiano no puede, que la religión no puede. Pues definitivamente, la Biblia dice que el pueblo de Dios tiene que gobernar esta tierra porque para eso fue que la dejó Él. Entonces vemos de que ha tomado fuerza, aunque no tiene una representación política constituida dentro del gobierno, pero sabemos de que la vamos a tener, o que la va a tener el pueblo cristiano en su momento, porque son masas y un país donde ya el 30% de la población está ejerciendo un poder a nivel social como es el pueblo cristiano, ya puede tener una representación política dentro de estas esferas en cualquier país, en cualquier territorio. Entonces, la representación política ha sido bastante en este momento. De hecho, pues fue por parte de ellos, fue el detonante que llevó a las marchas del 10 de agosto y que no permitió que en el primer plebiscito que se hizo para los acuerdos no pasaran, ¿sí? O sea que esa victoria no le pertenece al Centro Democrático, sino a los cristianos de una u otra manera. Entonces es bueno resaltar estas partes. Y esto no se trata de religión, hermanos, esto no se trata de que yo pertenezco a esto o aquello, no, porque muchos cristianos católicos apoyaron esta, o sea, se trata de principios y valores, ¿sí? Y desafortunadamente, pues, no están libres tampoco de la situación de las divisiones dentro de ellos, pero si este pueblo entendiera, si este pueblo realmente entendiera, ¿sí?, que una casa dividida no prevalece, y unieran sus fuerzas, aún cristianos católicos con cristianos evangélicos, que sumados son alrededor de un 30% de la población en Colombia, este país sería otro gallo cantar en este territorio. Pero pues
no hemos podido entender esa parte. Ahora contando con todo esto, surge otro movimiento que está cobrando fuerza, pero pues desafortunadamente yo los veo como algo errados en lo que hablan, ¿sí? Y es la comunidad de los LGBT. No tenemos nada contra ellos, no somos homofóbicos, les amamos, como toda persona tenemos que amar a las demás personas, pero deben de entender de que algo mal están haciendo ellos, ¿sí? Entonces, los cuales fueron y formaron controversia dentro de este proceso. Recuerda que estamos haciendo una radiografía, no queremos con esto formar debates ni queremos esto, sino simplemente hacerle entender a Colombia lo que está pasando en este momento, ¿sí? Viene el análisis de Trump también para este país. La pregunta es, siendo el Nobel de Paz, uno de los entes más privilegiados en este momento y más elogiados a nivel mundial, y no asistir a la posesión del presidente de la nación más poderosa del mundo, ¿sí? De una de las naciones más poderosas del mundo, mal llamada así porque sabemos que una de las naciones más poderosas del mundo es Israel, porque la mano de Dios está puesta sobre ellos, y pronto lo verán. Pero no asistir a una posesión de estas da mucho que pensar, ¿sí? ¿Cómo serán las relaciones entre Colombia y Estados Unidos? ¿Qué repercusiones van a traer para nosotros? Es bueno analizar todas estas situaciones y mirar lo que está pasando. Pero, ¿cómo comenzarán esas relaciones? O sea, mira, para la posesión de Trump, ellos van y convocan a 250 intercesores a orar por él, a orar por esa nación, a interceder. Tuvimos la oportunidad de hablar con una de ellas, con una de las profetas que viajó a Estados Unidos, a Washington, a la posesión del presidente Donald Trump. Y es impresionante lo que ella nos contaba. No entraré en detalles en cuanto a eso, pero ver cómo un hombre que aún ha sido irreverente y ha sido cuestionado por muchas cosas de las que hizo, que la verdad no estaban bien, pero ha sido un hombre temeroso de Dios. Y lo primero que hizo cuando tomó el mandato fue convocar a personas creyentes a orar por él, a orar al Dios de los cielos, al Dios que es el dueño de la creación y todo eso, porque tiene algo muy aquí, ¿sí? Lo tiene, es consciente de lo que está haciendo, ¿sí? Y sabe que un país, si quiere ser gobernado bajo los estatutos de justicia, tiene que ser gobernado primeramente por Dios, ¿sí? Colombianos, es hora de que hagamos un alto en el camino y evaluemos para dónde vamos. Está en nuestras manos el futuro de este país y la nación que le vamos a dejar a nuestros hijos. Yo no quiero dejarle un país destruido, sin recursos. No quiero dejarle un país a mis hijos gobernado por personas que vayan tras sus propios beneficios. Desafortunadamente eso es lo que pasa con esto. Mire, los partidos políticos que conocemos en este momento, el de la U, el Centro Democrático, Polo Democrático, Alianza Verde, Liberal, Conservador, entre otros, siempre han sido manejados por las mismas personas que han venido manejando este país durante años y décadas, ¿sí? Todos se componen de los mismos. Y estos mismos personajes son los que han llevado a Colombia a la violencia, lo han llevado a la división y nos han llevado a tantas cosas que desafortunadamente se convirtió una nación gobernada por pocos y sometiendo a muchos. Desafortunadamente eso es lo que ha ocurrido en este país. Cuando yo leo la Biblia y me dice en 1 Corintios 6:9, los injustos no heredarán el reino de Dios. Yo le pregunto al señor Álvaro Uribe, a todos los expresidentes que han habido en este país, aún los que están haciendo parte de este gobierno, el presidente Santos, y aquellos que quieren venir a gobernar más adelante, con Claudia López, todos ellos, les pregunto algo, ¿creen ustedes que han sido justos? ¿Crees que han obrado con justicia? No crean ustedes pues de que por su poder o su dinero, ¿sí?, van a dejar grandes bendiciones a sus hijos o van a ser agradables delante de Dios. Pues les tengo noticias. La Biblia dice muy claramente que los injustos no heredarán el reino de Dios. Léalo,
Yo creo que cada uno de ustedes tiene una Biblia, creo que cada uno, según ellos dicen que adoramos al mismo Dios, bueno, entonces léanos la palabra, está en 2 Corintios 6:9. Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué me dice eso? Que yo no puedo caer en esa misma maldición, ¿sí? Yo no puedo caer en eso. Ahora recuerden que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de amor. Pero escrito está también en Éxodo 20 que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos, desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Yo creo que Dios es claro frente a estas cosas. Y Colombia, un país creyente, un país que ha sido declarada como la niña de los ojos, no puede hacer caso omiso a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mi querido hermano y hermana, ¿sí? Católico, cristiano, si tú tienes temor de Dios, simplemente toma estas palabras. Y a ustedes, presidentes santos y gobernantes de esta tierra, vuélvanse a Colombia, vuélvanse a Dios. Yo les pido que vuelvan a Dios, ¿sí? Porque Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y el juicio empieza por casa. No quiero con esto aterrorizarlos, ni mucho menos, pero el juicio empieza por los mismos gobernantes. Dios tomará en cuenta todos los actos que están haciendo ustedes, los gobernantes, con este pueblo. Así como tomó él riendas en el asunto de Egipto cuando quiso oprimir al pueblo de Israel, así mismo va a tomar cuentas él con cada gobernante de esta tierra. Lo va a hacer con Venezuela y lo va a hacer con Colombia. Y con aquellos países de pronto donde los gobernantes quieren enseñorearse de su pueblo. Porque Dios es un Dios fuerte y celoso. Repito, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces no esperemos que el juicio de Dios caiga sobre una nación entera por culpa de unos gobernantes. Vamos a ver qué va a pasar en este país, vamos a ver qué va a pasar en este tiempo, pero que sea Dios el que tome el control de todas estas situaciones que pasan en este país. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, bendigo la vida de Juan Manuel Santos y espero que él llegue al conocimiento pleno de la verdad. No nos queda nada más que decir porque no podemos odiarlo. Al fin y al cabo, pues Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y no hacemos acepción de persona, por cada uno de ellos hemos orado. En estos días estuve en la Plaza de Bolívar orando por ellos. Y lo seguiremos haciendo. Porque ese es el amor que nosotros tenemos que dar y reflejando a Cristo. Les dejamos y esperamos que sigamos compartiendo más de estas radiografías en Colombia. Vamos a ver qué va a pasar con la nueva asignación que tiene los Estados Unidos, como es de Donald Trump, y las consecuencias que van a traer para Colombia, y más que todo para el pueblo cristiano, porque sabemos de que es un hombre, a pesar de sus errores, es un hombre temeroso de Dios, y sabe que él no puede enfrentarse contra Dios. Buen ejemplo para que lo tome usted, señor Santos, donde usted, desafortunadamente para su posición, invitó fue chamanes, babalaos, y personas que no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo, desafortunadamente. Pero nosotros estamos orando para que esas maldiciones que han caído sobre nuestro país sean cortadas en el nombre de Jesucristo. Le bendecimos en el nombre de